Buenos días al grupo Efesios 2, 8 y 9. Y en el día de hoy vamos a considerar Romanos capítulo 5 que estamos haciendo. Y vamos a tratar de terminarlo con ayuda de nuestro Padre, del versículo 18 al 21. Voy a lecturar. Dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, voy a tratar de explicarlo brevemente y sencillamente. Acuérdense que estas prédicas están en el canal de YouTube. Ahí pueden suscribirse si quiere y van a encontrar todo lo que se sube más ampliamente, ¿no? Estas son pequeñas cápsulas. Bueno, dicho esto, voy a tratar de explicarlo. Hay una gran confusión cuando se habla acá, muchos teólogos o pastores universalistas que creen que Dios salvó a todos y ahora la salvación depende del hombre, si el hombre quiere elegir o decidir por Cristo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque toman muchos de estos textos cuando aparecen que la palabra muchos. Si usted ve en el versículo 15, acá especialmente en el 18, que dice 18 y en el 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces los universalistas, lo que dice que Cristo murió por todos, entonces van a ser justos. No es así, porque si ustedes ven, están siguiendo el contexto de Pablo, él hace una diferencia. Él hace, ya de entrada empieza a hablar de un reino caído que está en Adán por el pecado, viven y andan y se comportan en todo lo que hace de acuerdo al pecado, y hay otros que están en Jesucristo. Uno está en el viejo pacto, o sea, quebrantado, que es Adán, y en el nuevo pacto que Jesucristo cumplió. Entonces muchos llegan a esa conclusión. Un texto fuera de contexto no se puede utilizar para justificar alguna doctrina. Entonces debemos tener todo el contexto. Es una de las pequeñas reglas principales, vamos a decir, de la ley hermenéutica bíblica o la interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo podemos entender? Si seguimos entendiendo, por eso hacemos, aunque no es expositivamente esto, tiene ese principio, esto que hacemos, de hacer, ir desatando la palabra texto por texto, lo que vamos haciendo, vamos viendo, y podemos llegar a la conclusión de que no es así. Cristo no murió por todo, Cristo murió por los que el Padre le dio. Ahora, ¿cómo llegamos a saber eso? Porque vemos que cuando está hablando Pablo, ahí la palabra todos, él de entrada ya aclaró que todos los hombres sin excepción de pecado están bajo la condenación, bajo el pecado. Usted empieza, cuando empieza el versículo 12, ya empieza a aclarar eso, porque por causa de Adán todos mueren, todos están bajo la condenación, bajo la ira. Entonces no puede estar refiriéndose acá que todos han sido justificados. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender el versículo? Si está diciendo que todo por causa de la transgresión de uno, incluso está diciendo acá, las personas están bajo la condenación. Entonces, tenemos que entender que lo que hace Pablo acá, lo que está diciendo él es que todos, o sea, todos, de entrada entendamos esto, todos los seres humanos están en un lugar, o en Adán o en Cristo. En esos sentidos están lo que está explicando Pablo. Todos los seres humanos están o en Adán o en Cristo. Y cuando dice todos acá, se está refiriendo, podríamos decir,
a todos los seres humanos, o sea, de un grupo o del otro. Cuando dice que en Cristo, podríamos decir todos los que están en Cristo, en ese sentido, todos los que están en Cristo han sido justificados. Si no, amados, no tendría sentido que vamos leyendo un texto y estamos recreando el texto cuando no seguimos un contexto. Es cuando usted está viendo una película o algo y se le ocurre crear una película dentro de 5 minutos de la película. No tiene sentido, tiene que ver toda la trama de lo que está viendo de la película. Lo mismo, el relato de Pablo viene y alguien que viene y agarra un versículo y se crea una doctrina. No tiene sentido. Esa persona está haciendo una herejía, está creando algo que no es, está haciendo eisegesis, es traer el texto de algo, no está haciendo exegesis, es traer el pensamiento del autor, sino que hace eisegesis, pone su pensamiento dentro del pensamiento del autor. Y Pablo no está diciendo que la salvación es universal, que murió para todos. Entonces no es así. Por eso que algunos se molestan cuando yo digo, no, esa doctrina de los arminianos no salva. Porque Cristo no vino a presentar un evangelio así que, morí para todos y ahora si usted me quiere elegir, si toma una decisión por mí, puede ser salvo. Eso no es así. Eso no darle la gloria al verdadero evangelio, a Cristo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que obraron en la salvación. Eso darle la gloria al hombre. De ponerlo al hombre y decir, acá dice en el texto que murió por todos, bueno, yo voy a decidir, a ver, es como ponerlo al Padre, el Hijo, Espíritu Santo, mirando así, a ver qué hace la criatura, si la criatura lo elige, ¿vieron? Y podríamos hablar un poco más, entonces en el texto cuando alguien lo quiera torcer y quiera decir, no, acá dice todos, murió por todos, no, todos según el grupo, todos, porque Pablo hace una distinción entre los de Adán y los de Cristo. Eso es todo del 12 al 21. Ustedes ven ese contraste, lo que hizo uno y lo que hizo otro, y los beneficios que uno puede tener en cada uno. Bueno, dicho esto, voy a seguir del 19, pues los minutitos se me van acabando. Lo que voy a tocar ahora es el versículo 19. Después voy a hacer algo más sencillo para que aquellos que no lo pueden entender. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, ese mismo versículo 19, fíjese que le dice la palabra constituido ahí. ¿Qué significa constituido ahí? La palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Entonces, constituido es ahí, sería katistemi. Katistemi. ¿Qué significa? Bueno, significa hacer o fueron hechos. Y esa es la idea. Constituidos fueron hechos, ahora pecadores. Y es así por causa de Adán que la raza humana, que él fue cabeza federal, ustedes saben, los representantes de la humanidad, peca. Por lo tanto, él hizo a todos pecadores. Es eso, nacen pecadores, fueron constituidos, fueron hechos, catisteme la palabra. Nos imputa todo la culpa del pecado, nos pone, nos imputa a nosotros, y eso es lo que significa esa palabra constituir. Fuimos hechos, Dios nos fuimos de alguna forma, no sé si para que lo entiendan, pero fuimos declarados, o sea, culpables en base a lo que hizo Adán, y nacemos con una naturaleza totalmente pecaminosa, depravada, los pensamientos, todas las cosas que hacemos. Adán hizo vamos a decir, modeló a la raza humana bajo el pecado. Por eso que es necesario que venga el Señor Jesucristo. Es importante que podamos entender eso. Y el versículo número, con este poquito tiempo que me queda, porque esto es para predicar sermones largos, ¿no? Pero como son devocionales chiquitos, voy a explicar el versículo número, el número 20, sí, el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Acuérdese cuando estuvimos viendo Romanos en el capítulo número 3, creo que era 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice lo que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué sucede? La ley fue introducida por eso. Si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, bueno, ¿para qué fue dada la ley? Entonces, ¿para qué fue dada los 10 mandamientos? Fue sencillamente para que la persona pueda ver que es transgresor, que es culpable, que está mal ante Dios. Si la ley no lo muestra a usted, los 10 mandamientos. Por eso cuando predicamos, que mostramos los 10 mandamientos. Yo no le invito a una persona a decirle que Dios le ama mucho y que levante su mano y que decida por Cristo. Lo que hacemos es confrontarle con la ley. Entonces la ley, la persona está hecha a la imagen de Dios. Ya lo explicamos muchas veces cómo evangelizar. La ley fue dada para eso. Entonces dice Pablo acá en el versículo: pero la ley fue introdujo para que el pecado abundase. No es que la ley hace que abunde el pecado, amado. La ley de Dios es buena, santa y perfecta. No es que la ley viene y dice: uy, abunda el pecado. No es así. Lo que hace es como ¿vieron esa lupa o los anteojos? Yo ahora tengo unos anteojos, son esos comprados en farmacia, los comunes nada más, los 2.5, esos comunes. Pero no leo, sino yo tengo 48 años, necesito eso ponerme. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo leo, la letra de la Biblia se aumenta, pero no que se aumenta, está ahí. No se aumentó nunca. Lo que hizo fue la lupa del anteojo aumentar. Bueno, la ley hace eso. El pecado está ahí entre ustedes. Pasa que está tranquilo, y como nadie lo ilumina, nadie le hace nada. Ahora cuando viene la ley, que dice el versículo 20, dice: pero la ley introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ves? Cuando viene la ley, el pecado se abunda y usted lo puede ver y dice: ¡ah, miserable hombre de mí! Yo no sabía que era esto, que Dios le caía mal, que estaba bajo su desagrado. ¿Entiende? No es que la ley es mala. Podríamos hablar un poquito más, pero dice, para terminar, que así como reina el pecado, está reinando Cristo. Escuche, Cristo está reinando, la gracia ya. Y como siempre lo digo, hoy es un momento de gracia para ir a Jesucristo, para ir en fe y arrepentimiento. Mañana puede ser un día tarde. Voy a hacer una pequeña explicación para aquellos que recién por ahí no entienden mucho lo que estoy hablando, y lo voy a explicar en estos minutos que me quedan. Acuérdense que solamente tengo siempre 17 minutos. En sencillas palabras, sería así, del 18 al 21. Dice que si por el pecado de Adán nos trajo un castigo, esto es una forma sencilla para los nuevos. Si el pecado de Adán nos trajo castigo, ahora en un acto de misericordia de Cristo, somos lo conocido como justificación, o estamos recto o estamos bien. Dios nos puede ver como bien ahora por lo que Cristo hizo, por lo que vivió y murió, en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir, para que tengamos vida, para que estamos aprobados, para que nos libre del pecado, de la ira, de que Dios que está enojado. Entonces, Cristo es nuestro representante que llevó el castigo. En otras palabras, para que puedan entenderlo, es al desobedecer a Dios, o Adán, el primer Adán que representó a todos, el representante, para que puedan entender, vieron en los mundiales. Yo siempre me uso el mismo ejemplo, cada 4 años, bueno, cuando juega Argentina, siempre lo digo lo mismo yo, ¿no? Juega Argentina, nosotros estábamos ahí mirando y por ahí decimos: oh, la Argentina, y escuche, decimos: vamos ganando. ¿Cómo vamos ganando si yo estoy acá, la Argentina que capaz que está por ahí? Claro, porque Argentina está representando a nuestro país, ¿entienden? Representa a nuestro equipo, entonces ganamos. ¿Por qué? Y si perdimos, perdimos, yo no jugué nada. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo mismo Adán, él nos representaba a toda la humanidad. Él obedecíamos, entonces todos estábamos en él. Él pecó, todos pecamos, ¿entienden? Ahora Cristo nos representa. Él venció la cruz, venció la muerte, cumplió y fue obediente. Todos los que creen en Él, sinceramente, se arrepienten de su vida pasada y ejercen fe en Él, dice que somos justificados. Eso es lo que está diciendo todo el texto en el día de hoy para terminar. Entonces es importante. Adán
eso constituido, si no entendieron la palabra, fue hecho. Él hizo que nos volviéramos pecadores. Pero la buena noticia es que Cristo obedeció. Ahora por medio del Señor Jesucristo nosotros somos aceptables ante el Padre. Tenemos la entrada al cielo, a su presencia. Lo importante es que estamos bien ante Dios y morimos, podemos descansar en la promesa de Dios como una almohada para nuestro espíritu. Podemos descansar en Él. Entonces el propósito de los 10 mandamientos no es para que usted los intente cumplir, porque por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia dice que no hay nadie bueno, por más que usted le dé pan a las personas, le ayude, lo que sea, esas obras no le salvan, solamente creer en Cristo. Entonces, ¿para qué están los 10 mandamientos? Para que la magnitud, vamos a decir, de nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios, se pueda ver. Es eso, para que sea más abundante el pecado, usted lo pueda ver y de esa forma usted pueda ir correr a ver la abundancia, pero de la gracia del perdón de los pecados de Dios en Señor Jesucristo. Pero así como el pecado entonces se enseñoreó del hombre y nos llevó a la muerte, ahora la gracia de Dios es lo que nos gobierna a nosotros, nos coloca en una buena estima ante Dios, justificado sería. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo, y por eso que tenemos vida eterna a través de nuestro amado Señor Jesucristo, y somos aprobados en el día del juicio final que se avecina. Espero que hayan entendido, y mañana vamos a empezar con la cápsula de Romanos capítulo número 6. Que tengan un bonito día, y si quieren hacer una pregunta en el grupo la pueden hacer libremente. Que tengan un bonito día.